Celebramos el domingo 13 del tiempo ordinario del ciclo C, pero al coincidir con la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia da prioridad a esta celebración. Por tanto, hoy celebramos la fiesta de los santos Pedro y Pablo, dos personas normales, transformadas por la gracia de Dios en sus testigos. Pedro y Pablo forjaron los principios básicos por los que aún vivimos hoy los católicos. Pedro es el apóstol de los judíos y Pablo el apóstol de los gentiles. Ellos son el cimiento y el principio de la Iglesia. Igual que se celebra en nuestras ciudades, en nuestros países, a los héroes civiles, presidentes, generales, poetas, estrellas de cine o del deporte, nosotros, cristianos católicos, celebramos también a esos hombres y mujeres que fueron fieles a Jesucristo y trabajaron incansablemente por darlo a conocer en todo el mundo. Pedro y Pablo son el número 1 de esta larga lista de hombres y mujeres que vivieron el amor del Señor. Por tanto, predicar sobre Pedro y Pablo es predicar sobre la Iglesia. Para mucha gente, lo único que perciben de la Iglesia es la institución externa. A los obispos, sacerdotes, feligreses, grandes templos, los titulares en los periódicos y a los cristianos yendo a misa el domingo y trabajando por los demás. La Iglesia, durante los últimos 2000 años, no ha dejado nunca de transmitir la fe de los apóstoles, esa fe que nos legó Jesucristo. Pero es verdad que también ha conocido la propia Iglesia la vergüenza, tiempos de persecución y tiempos de corrupción. Y no es ningún secreto que en estos últimos tiempos ha vivido la Iglesia escándalos que la han sacudido violentamente. Para mucha gente la Iglesia es simplemente lo que leen en la prensa. Y ésta ha saciado su hambre de escándalos y de excesos con una total difusión. Pero son incapaces, esta gente, de ver con los ojos de la fe el misterio interior de la presencia escondida de Cristo para edificar nuestras vidas sobre el único y el verdadero cimiento que es Cristo. Lo que siempre devuelve a la Iglesia la estabilidad y la renovación es la vuelta a lo básico, la vuelta a Pedro y Pablo, a lo que ellos aprendieron de Jesucristo y luego nos entregaron. La pregunta más importante que Pedro tuvo que contestar a lo largo de su vida fue la pregunta eterna, esa que Jesús le hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y él va a responder con firmeza: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Desde entonces hay una conexión entre Jesucristo y la Iglesia, entre Jesucristo y Pedro, entre Jesucristo y los 12 apóstoles, entre Jesús y cada uno de nosotros. La identidad de la Iglesia está enraizada en la confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios viviente. Y estamos hoy aquí
para hacer la misma profesión de fe y así conectarnos con la parte escondida de la Iglesia que mucha gente ignora, y ese es Jesucristo. De ahí que Pablo nos invite hoy, a pesar de todo, a competir bien, a completar la carrera, a guardar y proteger la fe en Jesucristo. En este día de Pedro y Pablo tenemos que reconocer que hay muchas cosas buenas en la Iglesia, muchas vidas heroicas, una oración profunda, un servicio generoso y hermosas tradiciones que aún hoy mantenemos. Una iglesia atormentada, sí. Escándalos en la iglesia, sí. Esta es la parte triste de la iglesia. Pero debajo, en lo profundo, hay una iglesia con vida, una iglesia con perdón, una iglesia de buenas noticias, una iglesia orante. La iglesia de Pedro y Pablo está herida y siempre lo ha estado, incluso en los tiempos de los apóstoles. Pero, a pesar de ello, está viva, ha estado viva y está viva, y seguirá luchando por hacer el bien a todos. El Cristo por el que Pedro y Pablo dieron sus vidas sigue animando y fortaleciendo a todos los creyentes en Cristo Jesús hoy. A veces yo mismo me avergüenzo cuando escucho situaciones de escándalo por parte de hermanos cristianos. E incluso me avergüenzo de mí mismo cuando no soy coherente con mi fe. Pero lo que es verdad es que nunca me avergüenzo de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Hermanos, tú y yo somos la Iglesia de Jesucristo. Nos llama la atención el hecho de que la liturgia de hoy celebre en un mismo día a estos dos apóstoles tan distintos, porque tenemos elementos históricos suficientes para saber que entendieron y vivieron el seguimiento de Jesús desde estilos diversos, pero sin embargo los recordamos juntos. ¿Por qué? A mí personalmente me parece que con esta fiesta se nos invita a no separar dos formas de vivir el Evangelio, dos formas de construir la Iglesia. Pedro representa la referencia permanente a Cristo como roca, la unidad de todas las comunidades cristianas. Pablo simboliza la apertura de la Iglesia más allá de sí misma, en una continua fidelidad al Espíritu que la empuja. Pero tanto uno como otro han experimentado en su propia carne que la gracia ha vencido a la ley. Uno y otro, Pedro y Pablo, saben que Jesús no es patrimonio de nadie en particular, sino un tesoro para toda la humanidad. Pedro y Pablo saben que la obediencia y la libertad son dos caras de la misma moneda, y uno y otro han sellado con su martirio la fidelidad a un amor que ha transformado sus vidas de principio a fin. Es cierto, son dos estilos de vida, son dos estilos de pensamiento, sí, pero también una misma pasión y un mismo Cristo en el centro de sus corazones. San Pedro y San Pablo
Son ejemplos que nos deben de fortalecer hoy, porque ambos tienen en común el amor, la fe en Cristo, la entrega total a la palabra. Hermanos míos, pidámosle hoy a Pedro y a Pablo que infundan en nosotros ese valor apostólico que ellos tuvieron para continuar la labor que ellos comenzaron y nos transmitieron.